A Contramano. El tema de la energía eléctrica en Argentina es como tantos otros, maltratado, con muchas aristas ocultas. A nosotros no nos gustan esas cosas y por eso lo fuimos a buscar a alguien que sabe para que nos cuente exactamente en qué consiste, por lo menos gran parte del negocio de estas compañías que están hace tanto tiempo entre nosotros. Estamos en línea con Gabriel Solano, él es legislador de Cava por el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, y te va a contar un par de secretitos sobre estas compañías. ¿Cómo te va, Gabriel? Simón te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido. Gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿de dónde reciben la energía que luego venden estas compañías, Edenor y Edesur, por ejemplo? Mira, el tema es así. Si vos prendés cualquier programa de televisión o escuchás a lo que dice el Fondo Monetario, Argentina tendría que aplicar un tarifazo, ¿no? Todo el tiempo lo dicen. ¿Y por qué un tarifazo? Para poder reducir los subsidios. ¿Quién da esos subsidios? Son subsidios que el Estado Nacional le da a empresas para supuestamente pagar la parte que el consumidor no paga de la tarifa eléctrica. Lo mismo se aplica, con sus matices, con lo que es el gas. Hay que recordar que en Argentina buena parte de la producción eléctrica tiene una matriz de gas, o sea, el precio del gas impacta de una manera directa también en la generación de energía. Ahora bien, estos subsidios, ¿cómo se instrumentan? El gobierno se los da a una empresa que se llama Camesa. En lo que es el negocio eléctrico hay tres, si se quiere, sectores que de algún modo están divididos. Por un lado está la que genera la electricidad, por otro está el que la transporta y luego el que la distribuye. Las empresas que vos referías, Sur y Edenor, son dos empresas que se encargan particularmente de la distribución. Distribución es que te lleva la energía hasta la puerta de tu casa, ¿no? Es decir, esa es la función que tienen. En cambio, a esas empresas distribuidas hay otra empresa que les transporta la energía para que pueda hacer esa distribución. ¿De dónde la transporta? De la fuente de generación hasta estas empresas. Esa empresa que transporta se llama Camesa. Y es una empresa que básicamente hoy está en manos del Estado, aunque también tiene como accionistas a empresas privadas. Esta empresa Camesa es la que recibe estos subsidios fuertes del Estado. ¿Por qué es subsidiada? Es subsidiada porque las empresas distribuidoras, Sur, Edenor y otras, no le pagan a Camesa la energía que reciben. Camesa le entrega la energía, que viene a ser una especie de su materia prima para poder luego venderla, pero ellos no le pagan a Camesa esa energía. Argumenta que cobran tarifas bajas y que no alcanza para pagar. Entonces Camesa paga a las generadoras por la energía, pero luego no cobra cuando se le da a la distribuidora, ¿se entiende? Sí. Es como si una empresa, no sé, transporta gaseosa, le paga a la empresa de gaseosa cuando lo retira de la empresa, pero cuando va al supermercado, el supermercado no le paga. Obviamente va a tener un déficit. Esa empresa va a quebrar. En Argentina no quiebra porque el Estado la subsidia a esa empresa que se llama Camesa. Ahora bien, esos subsidios son realmente millonarios y son costos enormes que el Estado tiene. Ahora, cuando uno escucha a los, digamos, técnicos del Fondo Monetario o a miembros del gobierno o de la oposición macrista, todos coinciden en que eso ocurre porque las tarifas son bajas, pero sin embargo, eso no está acreditado. Porque son bajas en relación a qué. A ver si se entiende. Si es bajo o alta, se relaciona a otra cosa. ¿Al costo de producción de energía es bajo o es alto? Y ese costo de producción al día de hoy se desconoce. No está claro cuánto sale, cuánto es el costo real de la producción de energía en el país, para poder determinar si lo que pagan los usuarios es bajo o es alto. ¿Se ve? Entonces el Estado pone muchísimo dinero sin saber los costos reales de la generación, y eso implica para el Estado un enorme déficit. Ese valor del que vos hablás, realmente no... A ver, no, ya mi capacidad de asombro está un poquito cascoteada, ¿no? Pero todo el tiempo hablan, en realidad, dan ese discurso al que vos hiciste referencia, y vos decís que no tienen precio de generación de energía. ¿Cuál es el costo que eso implica?
No, ese costo no está porque aparte tampoco está el costo claro de generación del gas. Y como yo te decía antes, la mayor producción de energía en Forma parte del Argentina costo. forma parte del gas. O sea, la energía se genera a partir del gas, la energía eléctrica. Porque las usinas que generan energía tienen como energía a su vez el gas. Y el BTU, que es la medida que se utiliza para calcular, digamos, el precio del gas, la producción de BTU en Argentina tampoco está claro cuál es. Entonces, eso requería un estudio de costos, requería abrir los libros de las empresas y determinarlo con claridad. Entonces, como eso no se hace, lo que utiliza el Estado de los subsidios es para financiar el beneficio de las empresas. Que bajo la década del 90, ¿qué ocurría? Cobraban tarifas dolarizadas. Cuando vino la devaluación salía la convertibilidad, ya no pudieron más cobrar tarifas dolarizadas, porque con sueldos tan especificados como tenemos, es muy difícil cobrar una tarifa dolarizada. Pero ¿qué hicieron entonces las empresas? La parte que no le pueden cobrar al usuario, se la cobran al Estado como subsidio, ¿se ve? Entonces, de algún modo salen igual las empresas, porque si antes esto cobraban todo el consumidor, ahora es una parte al consumidor y otra parte al Estado. ¿Pero dónde saca la plata el Estado para pagar? El Estado no le inventa la plata, o emite billetes, y eso genera inflación y por lo tanto termina pagando de una u otra manera también la población, o lo saca de los impuestos que cobra. Y como los impuestos que cobra el Estado fundamentalmente son impuestos al consumo, entonces es falso que el usuario no lo paga. Una parte la paga como tarifa y otra parte la paga como inflación o como impuestos. Sí, 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 totalmente. Decime, ¿los tratos con Edenor y Edesur tienen duraciones lógicas o son eternos como tantas otras concesiones que hace el Estado a empresas privadas? No, son concesiones que vienen de la década del 90 y que aparte no se mantienen por una evaluación positiva de lo realizado. Acá hay que agregar otra cosa más. ¿Cuál es el servicio que prestan estas empresas? Esto es importante verlo. Claro. Estos días de calor, ¿cuántos fueron los cortes de electricidad que hubo? Fueron muchísimos. Entonces, es cierto que el calor fue más alto que lo normal, pero en Argentina los cortes de electricidad en la zona metropolitana son una constante. Y no son empresas que invierten. Y no invierten justamente porque el beneficio que tienen no se debe al buen servicio que prestan, sino se deben a que son monopolios que usufructúan subsidio del Estado. Entonces la inversión acá no tiene ninguna importancia, no tiene que competir con nadie. Ahora, nosotros hemos planteado de manera recurrente la necesidad de proceder a una nacionalización integral de todo lo que vendría a ser, digamos, el proceso energético de Argentina. Desde la generación de la energía, y acá incluimos el petróleo y el gas, el transporte de la misma y su distribución. Y esto es importante porque acá el término competencia es difícil que aplique, porque ¿cómo sería que haya 10 empresas que te puedan llevar la energía hasta la puerta de tu casa? El tendido eléctrico no puede haber 10 tendidos eléctricos. Sí, sí, alguna vez me lo enseñaste vos. Yo era uno de los que erróneamente pensaba en esos términos. No, por eso acá hay monopolios naturales que existen, y esos monopolios naturales fortalecen nuestra propuesta de una nacionalización integral, que pueda planificarse el desarrollo energético de Argentina, teniendo en cuenta la necesidad que Argentina tiene de energía para mejorar su industrialización, reducir costos. Entonces son temas obviamente estratégicos para un país. Debía procederse a esa nacionalización integral. Si no, Argentina tiene, por ejemplo, grandes recursos gasíferos y también petroleros, pero su explotación está condicionada a inversiones que reclaman beneficios extraordinarios, y si ese beneficio extraordinario no lo tiene, entonces no invierte. Entonces vos tenés una gran reserva de gas, pero no tenés gas. Entonces, ¿por qué no tenés gas? Bueno, porque no hay inversión para extraerlo. Y no hay inversiones para extraerlo porque las empresas condicionan la inversión a determinados precios que le aseguren un determinado beneficio. Claro. Entonces, eso tenemos que cortarlo, porque cuál es la gracia de que un país tenga gas, pero esté obligado a pagarlo caro internamente, porque hay un precio internacional. Acá se habla siempre del precio internacional, ¿viste? Bueno, ¿cuánto vale? Pero el precio internacional no es la medida para establecer los costos internos. Porque cuando dice, bueno, ¿cuánto vale el gas en Alemania? Primero, ¿Alemania tiene gas? Segundo, ¿cuánto paga el salario de la empresa que acá extrae gas? Es decir, cuando te quieren cobrar el costo internacional, no tienen en cuenta que acá una buena parte de los costos que esas empresas tienen son en pesos. Entonces quieren el precio internacional, pero con costos locales. Eso Claro, significa, sí, al final de cuentas,
Están tomando la parte que les conviene, nada más. Lógico, la otra no, entonces el beneficio es mucho mayor. Porque si yo te pido costo internacional, el precio internacional con costo local, entonces mi beneficio es otro, ¿no? Bueno, el discurso es muy parecido al que usan las petroleras para aumentar la nafta, ¿no? Lógico, dice, bueno, hay una guerra en Ucrania. Bueno, pues con la guerra en Ucrania, ¿aumentó el valor del salario del trabajador de Neuquén? No, entonces ¿a qué viene? Se ve, o sea, es completamente caprichoso que con una guerra en Ucrania se pretende aumentar la nafta en Argentina cuando es nafta que se produce acá. Sí, totalmente. Y decime, esta empresa Camesa, ¿qué porcentaje tiene estatal? Si yo no me equivoco, es el 20%. ¿20? El otro, el 20% del total de su paquete accionario. Con eso alcanza para que establezca el director de la empresa. Porque el otro 80% está dividido en múltiples empresas. Claro, ahí está sería representado. como la minoría más grande, según Claro, decís. la primera minoría. Ahí está. La primera minoría. Y Ahora decime, bien, ¿los subsidios que le dan a Camesa son valores públicos u ocultos como tantos otros? no, son valores públicos, obviamente son de una dimensión extraordinaria. Y te decía, el resto de los accionistas, ahí está representado los generadores de energía, porque se aseguran, estando presentes ahí, que Camesa les pague. Están también presentes los grandes consumidores, porque los grandes consumidores, hay una cantidad de empresas que consumen un volumen de energía que no tiene nada que ver con lo que puede consumir un domicilio residencial, y tienen por lo tanto contratos de provisión especial, ¿no? Entonces, bueno, esos están todos representados en el directorio de Camesa. Pero el paquete, digamos, la distribución del paquete accionario, con ese 20%, el Estado controla y determina su director. Y después tiene estos subsidios que antes te decía, que se va acumulando una deuda gigantesca de las distribuidoras con la transportadora. Y ya tiene tal volumen que es claro que eso no se va a pagar nunca, ¿no? Clarísimo. Deprimente y clarísimo. Ok. Bueno, o sea que pero en yo no tengo realidad... un mensaje deprimente. Hay una, digamos, se puede tomar otra política, porque Argentina tiene, por suerte, en su riqueza natural, la posibilidad de tener energía a un costo barato, en tanto y en cuanto esa energía no sea usufructuada por grandes monopolios internacionales. Sí, es deprimente por lo que uno ve que les dejan hacer, ¿no? A eso me refería, pero Eso seguro. un poco a modo de chiste. Siempre lloran que no pierden plata, pero no se entiende por qué todo el mundo quiere comprar esas empresas y por qué ha subido tanto el valor de las acciones de las empresas, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, ahí están seguramente los políticos como cómplices y mis colegas, ¿no? Porque todos ese par de mitos del que vos hablaste son ampliamente difundidos por periodistas. Sí, sin duda es así, y son periodistas que lo dicen esto sin chequear incluso la información. Se repite como loro, como suele decirse, sin verificar exactamente de qué están hablando, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, obviamente después de lo que vos contaste, la última segmentación de la gente de los consumidores para ver si continúa con los subsidios o no, termina siendo aún una fachada ridícula, sin sentido. Lo que pasa es que el tema de los subsidios hay que darle una vuelta más. Mirá, si tengo un minuto. Sí, por favor. Consiste en lo siguiente. Muchas veces se dice, bueno, estos subsidios generan déficit, pero a la vez las tarifas para el usuario son más bajas que lo que serían en caso que no exista. Sí. Eso es cierto. Pero ojo, pues yo dije antes, los subsidios generan un déficit que se cubre con emisión, que es deficitaria y que por lo tanto genera inflación y perjudica a los consumidores. Y también te comentaba que se paga con impuestos. Esos impuestos se pagan básicamente con impuestos al consumo. Entonces lo que te dan por el otro, lo sacan por el otro. Pero a la vez, ¿a quién beneficia eso? Si mañana te aumentan, vos sos un trabajador, ¿no? Y quieren aumentar la energía, digamos, en un 30%. Vos decís, escúchame, ¿el salario me lo aumentás en un 30% también? Pues en tanto vos a mí me aumentes mi ingreso, para mí vendría a ser como lo que se llama en matemática una operación de simplificación. Si yo tengo una compensación por un aumento de salario, no tengo problema. Las tarifas baratas terminan permitiendo al conjunto de las empresas del país, ya no a las energéticas, pagar salarios más bajos. Porque los subsidios terminan, como te puedo decir, reduciendo el costo de la canasta familiar.
Entonces, al final de cuentas, no solo se benefician de esos subsidios las empresas que directamente se lo embolsan, sino que también terminan beneficiando el resto de las empresas que pagan salarios más bajos que lo que deberían pagar si se calculase la canasta familiar sin esos subsidios. Sí, eso es interesante el planteo. Ojo, que también digo, para complejizar el tema, no con ánimo de tener razón, porque no me tengo tanta fe. Ojo que muchas veces que suba la canasta familiar no significa que esa presión, si querés, ante los empresarios para aumentar los sueldos, no significa que tenga éxito, ¿no? No, por supuesto. Eso estoy con vos 100%. Lo que te quiero decir es que si mañana aumentase las cosas en una proporción mayor, indudablemente la presión en una paritaria sería otra. Sí, después totalmente. que se consiga o no, es ahí en otro costal, ¿no? Pero seguramente sería otra la presión. No, totalmente, es interesante el planteo, muy interesante. Bueno, querido Gabriel, ¿querés cerrar con algo que no haya salido en la charla? No, te he dicho lo esencial, te dije bastantes cosas, no quiero hacerla más compleja. Solo que hay una salida a esto, eso sí me interesa marcarlo, hay una salida y planteo una nacionalización integral es importante. Algunos países que lo han hecho no como yo quisiera, sino aunque sea parcialmente, han logrado capear esta inflación internacional de mejor manera. Hasta Bolivia, que no tiene un planteo integral como yo te defendí, pero ha hecho algunas medidas en ese sentido, ha logrado amortiguar el proceso inflacionario internacional. Ah, mira, ¿y qué otros países? ¿Los recordás? En general, la energía en esa mayoría de los países está nacionalizada. Pero Bolivia, te lo cito, pues es un ejemplo cercano de un país que desde el punto de vista de su desarrollo de fuerzas productivas es más atrasado que Argentina, pero la inflación en Bolivia es más baja porque puede morigerar la presión internacional al tener, digamos, bajo alguna forma de estatización de esos servicios, ¿no? Perfecto. Clarísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo el que hayas charlado con nosotros, Gabriel. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo para ustedes, ¿eh? Chau, chau. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.